Hoy por hoy nos toca revisar un poquito sobre trauma vesical. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Bueno, lo referente al trauma vesical, este produce una alta incidencia de lesiones asociadas por trauma externo, generalmente los accidentes de tránsito o las caídas, como veremos al hablar sobre esta etiología que en nuestro medio es bastante frecuente. Importante porque tiene una mortalidad hasta el 22%. Más o menos implica que una cuarta parte de aquellos que se traumatizan han de tener un desenlace fatal si acaso no se hace un diagnóstico rápido, correcto, y la solución se da en el momento. ¿Qué tipos de lesión ocurren a nivel de la vejiga? Lo fundamental y lo primordial es la contusión externa. Quiere decir que la atención, sea directa o indirecta, amerita a nivel de la pelvis y esta se traduce en una ruptura. Y la segundo tipo de lesión son las penetrantes, estas sean por arma de fuego o por arma blanca. ¿Qué sintomatología presenta esta patología? De inicio, como se trata de un órgano hueco y de contenido líquido, que es la orina, ha de presentarse una hematuria, sea esta macroscópica o microscópica, fundamentalmente en las lesiones de tipo contusa. Hay un hematoma o en cambio una escoriación en la pared abdominal, dependiendo de dónde se suscitó el trauma. Este después va a presentar un dolor, una sensibilidad en el abdomen por irritación peritoneal. La rigidez muscular de la pared abdominal casi es la norma o la regla porque topográficamente ha de pertenecer o ha de corresponder a la cara anterior del abdomen. Cuando existe una ruptura vesical completa, se traduce en una ausencia de micción. El paciente no tiene micción, sino tiene tendencia a hacer un globo vesical. Uno realiza el cateterismo de descompresión y se encuentra con que hay hematuria. Prueba de que definitivamente hay una lesión a nivel de la vejiga. ¿Cómo y cuándo se evalúa con radiología a estos pacientes? Primeramente, la presencia de hematuria es una condición para hacer unos estudios de imagen. Un dolor abdominal difuso, pero localizado en la región suparapúbica o hipogástrico, nos obliga a hacer un estudio de imagen. La fractura de pelvis prácticamente es el punto de partida para llegar a la vejiga. Hasta el 29% tienen un compromiso de uretra posterior, como vamos a ver a continuación. Tienes aquí. Esta es una ruptura de vejiga donde hay un compromiso inminente de la rama ilio e isquiopubiana, sea este unilateral o bilateral. Aquí tienen una fractura con minuta de la paleta ilíaca derecha. Indudablemente, estas esquilas óseas han de lesionar completamente la vejiga, más aún si está con contenido de orina. ¿Cómo la clasificamos esta? En tres parámetros fundamentales. La primera lesión, que simplemente es una contusión, puede ser esta por atricción, por aplastamiento, que esto se puede traducir en una ruptura intraperitoneal o en una ruptura extraperitoneal. Del 83 al 88% se asocian a fractura de pelvis, como acabamos de ver. Las ramas isquio e iliopubianas son las más frecuentes. ¿Cómo la vamos a clasificar?
La Asociación Americana de Cirujanos de Trauma la clasifica de esta forma. Nosotros en nuestro medio no tenemos una clasificación propia. Siempre tenemos que echar mano a lo foráneo. El grado 1 es un hematoma o contusión. Puede haber laceración parcial del espesor de la pared vesical. El grado 2 hay una laceración extraperitoneal menor de 2 centímetros. El grado 3, la laceración puede ser extra, mayor de 2 centímetros o intra, menor de 2 centímetros. El cuarto grado, la laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y el quinto grado, la laceración intraextraperitoneal, pero que abarca hasta el cuello de la vejiga o compromete el trigo. El trauma vesical extraperitoneal, generalmente secundaria a trauma abdominal no penetrante, o sea, el contuso, siempre, por lo general, va asociada a fracturas de pelvis, como hemos visto, rama, isquio o ilio, o en cambio de las paletas ilíacas. Esto se traduce porque hay espículas óseas que han de en mayor o menor proporción dañar al órgano hueco que es la vejiga. Para que más o menos tengan una somera idea, la imagen de la derecha es una cistografía de relleno normal, donde se ve todo el contorno vesical completo, intacto y no tiene ningún problema. En cambio, en el trauma vesical extraperitoneal hay una extravasación a todo el espacio perivesical, a todo el espacio anterior retropúbico o inclusive al posterior que diseca la hoja del peritoneo parietal posterior y llega hasta retroperitoneo. El diagnóstico, lógicamente, al margen de la clínica, como hemos visto, es mandatorio realizar unas pruebas de imagen, una cistografía retrógrada o de relleno que se llama. Encontraremos una extravasación al espacio perivesical, como acabamos de ver. Este se traduce inclusive en periné, en escroto y llega hasta el retroperitoneo. Se realiza en estos casos una prueba de capacidad vesical, que consiste en llenar la vejiga y hacer que definitivamente se pone en evidencia la capacidad vesical. Si uno llena con 500 de agua, como veremos más adelante en la intraperitoneal, debe recoger los 500 que introduce. El tratamiento, cuando se trata no de mayor situación, un grado 3 que hemos visto, menor o mayor de 2 centímetros extraperitoneal, el tratamiento simplemente consiste en una buena derivación urinaria y la permanencia de la sonda Foley por 10 días. Casi por lo general el 100% curan con permanencia de la sonda hasta de 21 días. Ahora, el intraperitoneal es el que más nos presenta y el que más incidencia de presentación tiene en nuestro medio. Por lo tanto, es el más frecuente. ¿Dónde se rompe la vejiga? Indudablemente en el punto más débil, que es la cúpula vesical. La presión necesaria para romper la vejiga sana debe ser superior a 300 centímetros de agua. Más frecuente es la contusión externa, por aplastamiento o constricción. Condición llena es que la vejiga, o condición sine qua non, es que la vejiga esté llena. ¿Y quiénes andan con vejiga llena? Los que han bebido, los borrachos. Por lo tanto, es una situación que se debe tomar muy en cuenta. Si el paciente ha estado bebiendo y viene con una sintomatología de un abdomen, rebote positivo, como vamos a ver, indudablemente debe sospechar uno en una ruptura vesical. El diagnóstico se traduce fundamentalmente en la exploración, en la clínica, la anamnesis, el dolor abdominal difuso con signo de rebote positivo. La orina, no se olviden de que tiene un componente de amoníaco que irrita el peritoneo. Por lo tanto, hay signos de irritación peritoneal.
la radiografía, un cistograma de relleno o retrógrado va a confirmar plenamente el diagnóstico. Aquí hay una ruptura a nivel de la cúpula, siempre para comparar. El de la derecha es una vejiga sana similar a la anterior y el de la izquierda hay una fuga de contraste a nivel o en el segmento de la cúpula. Igual situación, ni siquiera llena completamente la vejiga, sino el contraste ya extravasado y está en la cavidad intraperitoneal. Otra imagen similar, donde generalmente la vejiga, esto está abierto, toda la cúpula, ¿sale? Toda la cúpula vesical, y el contraste se va a la cavidad peritoneal. Esta es una ruptura extraperitoneal donde hay extravasación al espacio perivesical. El diagnóstico. Hoy en día, indudablemente, con el advenimiento del modernismo, es fácil realizar una tomografía contrastada o una cistografía con contraste en el diagnóstico. Antes no se podía hacer esto por falta de disponibilidad de medios. Entonces se optaba el servicio de urología de realizar una prueba de capacidad vesical introduciendo 500 centímetros de solución salina. Luego de introducido, se realizaba una punción abdominal en los cuadrantes inferiores. Se realizaba una paracentesis donde uno obtenía el líquido que había introducido. El diagnóstico estaba hecho y con contundencia. El tratamiento indudablemente consiste en una laparotomía exploratoria y una cistografía por planos, una buena derivación urinaria y la antibiótico terapia que viene a ser la norma. No se olviden que este paciente antes del diagnóstico ha sido manipulado, cateterismo, rayos, contraste, y lógicamente va a haber contenido de este tipo en el espacio intraperitoneal. Por lo tanto, el uso de antibióticos es la norma. ¿Quieren realizar unas preguntas después de que hemos concluido el trauma vesical? ¿O lo dejamos para el final? Dejo a criterio de ustedes. Jóvenes. Creo que por el final, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con el trauma uretral. El trauma uretral es una situación muy especial dentro del campo de la urología. Condición absoluta de cateterismo, o sea, una contraindicación absoluta es la presencia de uretrorragia, quiere decir sangre por el meato uretral, más el antecedente de trauma a nivel perineal o a nivel suprapúbico nos va a dar ya la idea de que esto se trata de una lesión a nivel de la uretra. Referente a esto, uno de los grandes problemas que tiene la cirugía urológica son las lesiones de uretra, sea cual fuese su localización y etiología, por lo imprevisible de su evolución posterior. Cuando se sospecha de ruptura uretral, debe ser valorado por el urólogo, porque de la conducta que asuma de inicio o establezca ha de depender el futuro anatómico y funcional del paciente. Como veremos al final, las grandes complicaciones son una invalidez generalmente de por vida para el paciente portador de un trauma uretral. Vamos a recordar la anatomía y en esta oportunidad no vamos a dar los 4 elementos básicos, sino desde el punto de vista quirúrgico. La uretra se divide desde el punto de vista quirúrgico, vuelvo a reponer, no anatómico, en uretra posterior, del esfínter externo arriba hasta la vejiga, y en uretra anterior, del esfínter externo hacia el meato uretral. ¿Cómo la vamos a clasificar? Lógicamente, lo que acabamos de decir, trauma de uretra posterior que está relacionado directamente o concomitante a una fractura de pelvis. En cambio, el trauma de uretra anterior generalmente se debe a una caída a horcajadas. Esto es muy propio de la gente que trabaja o se desenvuelve en construcción.
una caída sobre una viga, sobre cualquier objeto contundente con las piernas abiertas, ha de tener una contusión directa a nivel del periné y va a constriccionar la uretra con la rama isquiopubiana del pubis. Los traumas directos están directamente relacionados a las peleas callejeras y a un puntapié en el perineo. La iatrogenia es para nosotros, como veremos y desglosaremos más anteriores. Y por último, las inflamatorias que generalmente hoy por hoy están ya casi descartadas, pero tenemos la obligatoriedad de ver esta condición, porque todavía uno que otro existe. ¿Cómo la vamos a hacer un diagnóstico de trauma? Les vuelvo a decir, la historia clínica es fundamental, el antecedente, y nos van a referir de que definitivamente ha traído una caída, un puntapié o en cambio una atracción de la pelvis con fractura. O sea, lo que nos va a dar en la exploración clínica la presencia de uretrorragia. Quiere decir salida de sangre independiente de la micción a través del meato uretral. Lógicamente, este paciente, dependiendo del grado de lesión, ha de tener una dificultad miccional en mayor o menor proporción. La presencia de globo vesical nos está indicando de que hay una ruptura completa. El tacto rectal es fundamental para ver la luxación de la próstata. Se ha desprendido de su situación y el hematoma ha de ser de que la próstata suba hacia arriba y uno no lo palpa en el tacto rectal. Por supuesto, la presencia de un hematoma perineal en alas de mariposa nos va a dar el diagnóstico contundente de un trauma anterior o posterior. Anterior. El diafragma urogenital, pues el tacto rectal está haciendo que la próstata sea luxado arriba. El diafragma está aquí, se ha luxado, uno toca y no hay próstata. El hematoma se lo ha llevado. Pero en el anterior, las alas de mariposa, porque sabe el hematoma y la sufusión hemorrágica hacia el perineo. El diagnóstico completamos con una uretrografía retrógrada, en ocasiones para valorar todo el árbol urinario, una urografía, la tomografía que en mayor o menor proporción podríamos hacerlo para estudiar toda la esfera abdominal y pélvica. El urotac lo dejo a criterio, pero lo mencionamos, también se hace. Por ejemplo, tenemos una disfunción completa de uretra posterior, concomitante a una caída a horcajadas. Vean, todavía se puede ver dónde la lesión ha sido constreñida, ha sido impactante a nivel de la uretra membranosa contra la rama isquiopubiana del pubis. Arropto hace uno la uretrografía y hay extravasación, pero no hay paso hacia la vejiga. Entonces, esta es una ruptura completa. ¿Qué etiología tenemos en esto? El trauma iatrogénico. ¿Dónde se produce? Generalmente es intrahospitalario por nosotros. Una instrumentación endoscópica inadecuada, mala lubricación o torpeza del operador hace que definitivamente tengamos una ruptura parcial de uretra, un desgarro, una elongación, entonces se debe a esto. No se olviden que tanto la camisa de los cistoscopios o receptores es metálico, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Los cateterismos bruscos, torpes, sin dilatación adecuada o las dilataciones con poca lubricación ocasionan falsas vías. O es una uretra donde definitivamente tiene demasiadas patologías concomitantes como uretritis y todas estas situaciones hacen que el tejido sea fácil de lacerarlo. El uso prolongado de sondas también es otra causa de lesión uretral, porque siempre en la práctica les explicamos de que normal y habitualmente es una S itálica el trayecto anatómico de la uretra. Y si fijamos esta uretra a nivel del ombligo, la convertimos en una C. Por lo tanto, no hay lugares de decúbito.
de presión permanente por la zona. Antiguamente, algunas enfermedades se trataban con la instilación de irritantes químicos, como ser nitrato de plata, en fin, muchas situaciones. Por suerte, hoy en día casi esto ya no vemos, pero es necesario todavía mencionarlos. ¿Cómo la clasificamos el trauma de uretra? En grados de 1 al 5. El primer grado se debe exclusivamente a una contusión directa, hay sangre en el meato y la uretrografía nos reporta normal. Por lo tanto, es simplemente un golpe. El grado 2 hay una lesión por estiramiento, por elongación de la uretra, pero sin extravasación en el estudio de uretrografía. El grado 3 es una ruptura parcial. Hay extravasación del contraste en el foco de la lesión con visualización, pero de contraste en la vejiga. Quiere decir que la ruptura es solo parcial. Todavía hay paso hacia la vejiga. Esto es fundamental. En cambio, la ruptura completa y extravasación de contraste en el foco de lesión sin visualización de la vejiga. Esto es menor de 2 centímetros de separación entre el cabo proximal y el cabo distal de la uretra. La uretrografía que les he mostrado hace un momento es una prueba de una ruptura completa. Y la ruptura, el grado 5, es una sección con más de 2 centímetros de separación de los cabos de la uretra y una extravasación, una extensión de la lesión hacia la próstata y si es mujer hacia la vagina. ¿Qué tratamiento fundamentalmente se hace en este tipo de lesiones? Y con lo principal, para que no tengamos el error de ocasionar un urinoma o un hematoma, hay que derivar la orina. Y generalmente esto es con una cistostomía. En ocasiones, cuando este paciente por otro motivo abdominal se ha abierto, entonces realizamos la alineación uretral, porque ganar en la cirugía 2 centímetros es mucho. En cambio, si uno la alinea, no importa que haga estenosis y en una segunda fase uno hace la plastía ya diferida. Los antibióticos, lógicamente, les vuelvo a decir, es una zona altamente contaminante, la proximidad al tubo digestivo, el periné y todo eso. Entonces, la antibiótico terapia es mandatoria. Ahora, cuando se trata directamente en el manejo quirúrgico, el drenaje del hematoma, del urinoma, es perentorio. En estos casos, la plastía de uretra definitiva debe ser diferida para un segundo tiempo, porque hacer una plastía en un medio de contraste, de hematoma más urinoma, indudablemente eso va a ir al fracaso. Lo que les decía, el hematoma va a producir fibrosis cicatricial, por lo tanto, estenosis de la uretra. Si a ese hematoma, además, se alinea una infección, ha de producir un absceso. Y el absceso va a horadar para su drenaje el esfínter externo y se va a producir una incontinencia. Por lo tanto, va a haber una impotencia. Con la presencia de fístulas, definitivamente el problema mayor está hecho. Esto es lo que debemos evitar. Ahí, caída a horcajadas directamente la uretra con la rama isquiopubiana, contricciona y la sección. Igualmente, con muchos problemas ya de retracciones, siempre, esto es muy propio de los albañiles, que pues caen a las vigas, caen a esto y la lesión está establecida. Ya establecida la lesión, inclusive tiene su derivación urinaria superior, donde la estenosis consolidada de una uretra a nivel de la uretra membranosa, estas son las más porque el esfínter está ahí. Igualmente establecida con su derivación urinaria y hay apenas un paso mínimo, este es un anterógrado, el contraste está entrando por la cistostomía. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es los genitales.
Esta patología generalmente la vemos con demasiada, no frecuencia, más bien con demasiado espacio, no es muy propio, aunque ahora sí, que nuevamente los motociclistas están de moda, sí, en estos es esto. Me acuerdo que hace años se me había pedido una exposición en el Valle Alto exclusivamente porque era tremendamente grande la incidencia de trauma genital por los motociclistas. No nos olvidemos de que la posición anatómica para manejar una motocicleta es con el perineo expuesto al tanque de gasolina. Y el primer impacto, ¿qué cosa va a dar? El perineo. Hasta el 10% de los ingresos se producen en hospitales. Hasta de un tercio a 2 tercios de los casos se asocian a lesiones en los genitales externos. Quiere decir que no solamente es el pene, sino toda la esfera genital. Mayor porcentaje, lógicamente, en varones que en mujeres. Primero, la diferencia anatómica es fundamental. Y segundo, la exposición a la violencia en los hombrecitos, especialmente cuando están con la oxidrilemia alta, es mayor. La prevalencia de esta patología va desde el 15 al 40%. Sin embargo, el 5% de estos pacientes, como vamos a ver, está destinado a menores de 10 años. Estos son de 15 a 40 años, sí, la prevalencia. Pero el mayor porcentaje en niños es por las ropas modernas, las famosas cremalleras. Aquí vemos, yo creo que la imagen es por demás contundente. Un trauma de pene se va a suscitar en esta situación. De violencia puede ser por situaciones de pelea callejera o por deportes establecidos sin la protección adecuada y se traduce en la imagen superior derecha con un hematoma a nivel del prepucio, prueba clara de que definitivamente ahí hay una lesión. También la automutilación de los genitales externos. Eso hemos tenido muchos casos aquí en el hospital. Son pacientes psiquiátricos o lamentablemente transexuales. ¿Qué diagnóstico se le va a dar a este paciente? Fundamentalmente, primero es la anamnesis. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué estaba haciendo? Pasamos a la exploración física y vamos a determinar qué grado, qué tamaño es el hematoma en el pene. Los laboratorios y la ecografía están destinadas ya para darle una solución, quiere decir prequirúrgicamente. En ocasiones uno tiene que echar mano a la cavernosografía. La resonancia magnética es de gran ayuda porque nos va a dar definitivamente el grado y la extensión de la lesión. Ahí tienen una imagen inferior. También. ¿Qué grados de trauma tienen el pene? Esto parece pues un poquito, ¿no? Dependiendo la escala de gravedad del traumatismo. Grado de descripción. 1. La laceración cutánea y la contusión. Son estos golpes, bicicleta, triciclo, ropa, apenas lacera o hay simplemente un desgarro pequeño a nivel del prepucio. El grado 2 es cuando ya compromete a la fascia de Buch, quiere decir la envoltura que está en los cuerpos cavernosos, pero no hay pérdida de tejido. El grado 3 es una abulsión con laceración cutánea por defecto en glande, por lo tanto en meato. El cuerpo cavernoso está comprometido o la uretra en menor de 2 centímetros. El cuarto grado es un defecto del cuerpo cavernoso o en la uretra mayor de 2 centímetros. Hablamos ya de una penectomía parcial traumática. Y el quinto grado es una penectomía total de tipo traumático, por supuesto. ¿Cómo se traduce a la exploración esto? En un traumatismo cerrado, pues más de las veces hay una fractura de la fascia de Buch. Se llama fractura porque siempre hay un chasquido que se presenta cuando se rompe la envoltura de los cuerpos cavernosos. Puede ser esto por golpe directo en el pene en erección,
El 60% de este traumatismo es durante las relaciones sexuales. Ya la etiología a fondo lo vamos a dejar para la imaginación de ustedes. Hay una ruptura de la albuginia cavernosa y el hematoma subcutáneo hace su aparición. Las lesiones del cuerpo esponjoso uretra van hasta el 22%, o sea que una quinta parte tienen compromiso de uretra. Los traumatismos cerrados. Hemos tenido ocasión de ver, esta de la derecha creo que es nuestra, también sí, es nuestra, ahí está son pacientes del psiquiátrico. Son estos pacientes que definitivamente manejan rodamientos, argollas. Algún paciente nos ha venido y por no perder los genitales se ha convertido el quirófano en una maestranza, porque amoladoras, sierras y todas esas cuestiones para liberar esto, que no siempre es fácil, no es un problema grande. Por supuesto, dependiendo del tiempo de evolución y de la magnitud del estrangulamiento, puede llegar a necrosarse completamente el pene. En cambio, en el trauma abierto penetrante está fundamentalmente a las armas de fuego y a las armas punzocortantes. Esta es una situación de un escopetazo, creo, de una persona del Chapare que definitivamente llegó en estas condiciones con mucho tiempo de evolución, gran cantidad de tejido necrótico, la laceración prácticamente esto, perdimos más de la mitad del pene. Y siempre del trauma, ese 10 al 12% que les había mencionado en menores de 10 años, es esto. Son los niños que tienen la ropita, una cremallera demasiado para el cuidado que tengan ellos y produce este tipo de lesiones. Generalmente es un desgarro de prepucio y lo peor es quitar. No los puedes quitar nuevamente. Tienes que anestesiar al niño o cortar o ya de hacer, liberar primeramente la cremallera y después hacer una circuncisión o una plastía, si acaso es muy hacia el cuerpo del pene el desgarro o la lesión. En el trauma abierto, el arrancamiento, las quemaduras y las secuelas de radiación que tienen. Generalmente eso es una sección, ¿no? Con un arma blanca, donde definitivamente perdió todo el pene y solo le queda la base. El otro es por radiación, ¿no? Una quemadura por radiación. ¿Qué tratamiento? Si la lesión es pequeña y uno lo puede conservar, aquí tiene que primar fundamentalmente el criterio del cirujano. Aquí la situación fundamental es tratar de preservar la mayor cantidad de órganos posible. Salvarlo sería una maravilla. Tiene que hacerse, si acaso es solo contusión, solo un desgarro pequeño, después van los antiinflamatorios, el hielo local para disminuir el edema y lógicamente la cobertura con antibiótico es mandatoria. En las fracturas de pene habíamos dicho que el 60 y tantos % son por actividad sexual. Hay gente pues que se dedica a ser artista, ¿no? Entonces se produce una ruptura de la fascia de Buch. Uno tiene que ingresar como si estuviera haciendo una circuncisión para darle la reconstrucción lo más anatómico posible, encontrar el defecto, suturar el defecto y volvérselo a reponer con la sutura subcoronal como si fuera una circuncisión. En cambio, en estas grandes atracciones hay que debridar y reconstruir las lesiones lacerantes. No siempre son de bordes netos. Si es por arrancamiento, si es por transficción y todo esto, hay tejido desvitalizado que uno tiene la obligatoriedad de debridar, y si le falta tejido, ¿qué va a hacer? Tiene que recurrir a un injerto libre, y los injertos libres se realizan de la cara interna del antebrazo
y de la región inguinal más viable posible. Un injerto libre, como ven la imagen, es de teoría. El otro lado sí estamos haciendo las cirugías reconstructivas. ¿Qué complicaciones tiene esto? Lógicamente, si la lesión es en la cara dorsal, hay una hemorragia. ¿Qué pasa por la cara dorsal del pene? A ver, ciudadanos. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Dime. El paquete vasculo nervioso del pene. Entonces, si esto se ha interrumpido la infección, el hematoma ha de ser la norma. Y si uno drena el hematoma, cura la impotencia por retracción, también se suscita en estos pacientes. De ahí que hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se evitan las retracciones? En Orfeo. Nunca hemos usado, ¿no? Aquí. Estos vasos de plástico se le saca con bisturí la base y se lo pone al pene y los hilos se suturan y se atrincan alrededor del vaso. Se pegan. Con eso evita uno de que el pene, como no hay erección, o un collarín más o menos. Alguna vez hemos hecho, ¿no? Sí, un vasito desechable. Ahora, perdón, un rato se me ha trabado. A ver. Las lesiones del testículo y el escroto. Esta es otra patología bastante frecuente. Esto es subsidiario de los motociclistas. 80% de los traumatismos suelen estar causados por lesiones cerebrales, golpe. Ahora esto puede ser unilateral o tener el compromiso bilateral de los dos semiescrotos o los dos testículos. Y un 20% está destinado a las lesiones penetrantes, sea por arma de fuego o por arma blanca. 30% de esto afectan a ambos testículos. Pueden estar asociadas a otras lesiones en un 70%. ¿Qué etiología tiene? Fundamentalmente lo que acabamos de decir: golpes, accidentes laborales, armas de fuego, arma blanca, automutilaciones en el espacio de los transexuales, accidentes vehiculares y herida por cornada de toro. Ustedes están frescos todavía. Hemos tenido una ruptura de pene y de uretra que hasta ahora hemos reoperado al chiquillo ese que nos trae las empanadas por cornada de toro. Y las mordeduras, que también no están ajenas, no deben estar prácticas. Las lesiones asociadas a traumas cerrados, ¿cómo se presenta? Con equimosis, hematoma en la piel. Puede esto definitivamente ocasionar un hematocele, si es que va hasta el escroto, un hidrocele reaccional secundario y la ruptura del gubernaculum textil. Recordemos anatomía. El gubernaculum es lo que agarra los testículos al escroto. Y si hay uno, se va a luxar, lógicamente. Cuando se trata de compromiso del cordón espermático, puede las venas trombosarse. Puede haber sección de las venas espermáticas. Puede haber una ruptura del varicocele, una abulsión del plexo pampiniforme y, lógicamente, ocasionar una torsión fibular. Si es a nivel del epidídimo, el hematoma es la regla, puede haber ruptura y puede ocasionar, si acaso es solo contusión, una epididimitis traumática. Y si es a nivel testículo, solo contusión, habrá un hematoma intratesticular, una ruptura. ¿De qué capa? ¿De qué capa? Si es testículo, albugínea. Y la migración, la ruptura puede migrar el testículo, se disloca y se vacía. Entonces eso es para orquiectomía, porque va a haber un paso
de espermatozoides hacia el torrente sanguíneo, va a producir una reacción antígeno-anticuerpo y va a liquidar el ausano. Ahora, trauma abierto, desgarros, situaciones estas, incisiones, heridas, laceraciones, perforaciones, dependiendo del tipo de trauma, desgarros, en fin. En ocasiones, como la imagen demuestra, con exteriorización completa del testículo y el cordón. Hay avulsiones del escroto y su contenido. Esta quemadura es catastrófica, puede ser química, puede ser eléctrica o puede ser térmica, dependiendo la etiología del trauma. El diagnóstico, el examen físico es de lo más contundente y para confirmación o descartar el compromiso de la pulpa testicular, uno echa mano a la ecografía, que es el mejor medio para estar seguro de que no se está haciendo o si hay una solución de continuidad al nivel de la longitud. También hay una solución grande de continuidad en la ruptura de testículo. El tratamiento, lógicamente, hay que explorarlo de inmediato al testículo. Hay que debridar y realizar la rapia correspondiente del unical bugín, siguiendo con el tratamiento posoperatorio, antibióticos y los corticoides con indicación precisa. Si ese testículo se ha roto y ha estado expuesto más de 2 horas, indudablemente, para lo que les decía, una reacción antígeno-anticuerpo por la presencia de espermatozoides en corriente han de ocasionar la atrofia del otro testículo. Entonces, la corticoterapia para que disminuya esta situación es mandatoria. Generalmente se usa o dexametasona o hidrocortisona en 500 miligramos en el momento y después se continúa con dexametasona 8 miligramos diarios. ¿Qué complicaciones va a tener? Si la atrofia testicular, si ha habido un compromiso de la túnica, indudablemente se va a atrofiar el testículo, porque hay una destrucción. Y la infertilidad, lógicamente, es la norma, la regla. Bueno, jóvenes, creo que no hay más, ¿no? Hemos ido un poquito rápido porque el tema es extenso, es grande y lo que queremos siempre, la finalidad es de que cojan lo mejor posible, lo más sucinto y lo que les sirva en su vida profesional.